Bueno, de momento entonces lo que vamos a hacer es continuar así también yo voy a llamarle a este clase uno porque es nuestro encuentro uno. Y también dejar como precedente lo que ustedes han conversado con el profesor César Cristaldo. Eh, Me dijo él que ustedes habían conversado sobre una teoría específicamente que es el conductismo, ¿verdad? Que forma parte de uno de los fundamentos teóricos. Y nosotros vamos a enfocar desde la enseñanza en esta clase. La siguiente vamos a hablar del aprendizaje y cerramos con la combinación de la enseñanza y el aprendizaje, siendo que también hay una relación directa, se puede decir causa y efecto en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje. Ustedes ahora que se están preparando para ofrecer también la enseñanza en la educación superior, que es muy importante la base teórica, a partir también de la formación que cada uno tiene. Quizás la didáctica universitaria ustedes ya no le formen en cuanto al contenido, pero la idea es también que logren esa habilitación para que puedan desempeñarse en la tarea de la función docente en la educación superior. Que de hecho es un compromiso importante del, considerando la expectativa de los diferentes grupos también que vamos a encontrar en diferentes unidades académicas que como que nos interpelan el hecho de que nos digan también que somos profesores universitarios. Entonces, es un gran compromiso que uno asume también, no solamente porque él va a buscar lograr obtener un título en educación superior, sino además ofrecer desde un perfil de competencia alta también y no solamente cumplir con las expectativas, sino aportar. La educación superior ya tiene condimentos muy especiales, el hecho de la reflexión, también a partir del conocimiento que uno tiene que nosotros vamos a tratar de compartir entonces en este periodo bastante corto, pero vamos a ver qué logramos. Bueno, mi nombre es Roberto Machuca, entonces me corresponde desarrollar con ustedes fundamentos teóricos y sistematización de la enseñanza y el aprendizaje. Siempre también encontrar el sentido a lo que es el módulo, la palabra fundamento, que yo también voy a solicitarle a ustedes en esta primera parte de la reflexión, que se entiende por el término fundamento, qué es una teoría, quiénes son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que da pie también para entender que hay una razón de ser y esa razón entonces es lo que trata de justificar de alguna manera la labor que cada uno realiza. En qué consiste la buena enseñanza, qué significa ser buen docente y cuál es la finalidad de la enseñanza. Me gustaría que miren estas preguntas eh, sin necesidad de seguir un orden así, pero si ustedes quieren responder el número 4 entonces, o cualquiera de lo que ustedes opten, bienvenido sea. A ver, Miguel, adelante. Respondiendo a la pregunta 3, yo creo que en el paradigma del constructivismo, creo que los protagonistas son los miembros de la clase, tanto el profesor como los alumnos que participan activamente. Sí, está muy bien. Hay una base que nosotros podemos decir mucho más profunda de las corrientes o las teorías. Hay veces que a nosotros ya nos llega la parte de la culminación nada más,
cuando hablamos de conductismo, por ejemplo, o constructivismo, eh, podemos asociar directamente, por ejemplo, con la didáctica y con la evaluación. Y hay que ver también hasta qué punto la didáctica tiene significado para nosotros que ejercemos la tarea docente. Y lo mismo también pasa con la evaluación. De hecho que la corriente del conductismo, como ustedes habrán visto, tiene finalidades así muy específicas en cuanto al control de un contexto o dentro de un contexto donde se configuran intereses más bien del que dirige un proceso de clase. O sea que hay una finalidad ya predeterminada que se genera a partir de ciertas condiciones también para que el resultado sea lo esperado, lo planificado. Ahora bien, cuando hablamos de constructivismo, el- si nosotros pensamos en la definición filosófica, uno puede remontarse a eh, Kant, por ejemplo, le va a sonar el nombre, es muy conocido. Cuando él hace esa relación, por ejemplo, frente al conocimiento, la relación de sujeto-objeto, o sea, ahí como que él rebautiza o le da una categoría mucho más importante al ser humano. ¿Por qué? Porque en cuanto a la relación sujeto-objeto, eh, saca del contexto del significado de cosa y al ser humano le convierte en un agente que pueda tomar las decisiones sobre qué quiere conocer o sobre qué va a construir en cuanto a su conocimiento. La reflexión, por ejemplo, en un proceso de clase siempre va a ser importante. Sin importar la asignatura que ustedes enseñen, tiene que haber un momento de consulta al grupo de estudiantes o participantes que insinúe o que interpele en forma directa qué han aprendido, por ejemplo. Eh, es una práctica que a mí particularmente me sale muy bien, y no solamente en la universidad, sino también en la educación media, de que, porque también eso es como que obliga al estudiante a prestar mucha atención. Porque voy a evaluar de esta forma, entonces se avisa al grupo. Entonces cada uno va a escribir en no menos de tantas líneas, que también es conductismo, porque cuando yo determino la cantidad de líneas que me tienen que escribir o qué tipo de palabra tienen que usar, es conductista. Porque el problema es que nosotros muchas veces nuestro problema radica en lo conceptual. O sea, el problema radica en lo conceptual, porque no tenemos, por ejemplo, una competencia así definida en cuanto a lo que significa una teoría y las características y la puesta en marcha o en práctica es lo que conlleva cada teoría. Entonces, no es suficiente saber el nombre de la teoría, tampoco, y ustedes me pueden decir qué significa, entonces, y eso en la práctica uno va a ir determinando. O sea que configura de una manera específica también su práctica. Estoy seguro que más de uno de los que está en clase ahora ya ha desarrollado un proceso de clase en la educación superior, pero como aparece como una condición la didáctica universitaria también, entonces ustedes se perfilan como para cumplir con esa regla a fin de que su trabajo también cuente con un respaldo importante que es el documento, porque muchas veces uno puede saber muchísimo, pero no tiene didáctica universitaria. Entonces, es como que también le cargamos demasiado compromiso a la didáctica. Es como que también puede salvar una situación en un proceso así comprometedor, considerando que nosotros no podemos, por ejemplo, elegir a nuestros estudiantes. Y hay veces que vamos a encontrar un grupo de estudiantes muy exigentes en el sentido de conocimiento.
Entonces, ahí el docente tiene dos alternativas. No se va más o convertir en hábito la investigación más profunda. Porque caso contrario, entonces esa relación o la comunicación didáctica donde se produce la enseñanza y eso eh, repercute en un aprendizaje como corresponde, es un contrato, ¿verdad? Que tenemos que entender de esa manera. O sea, únicamente a mí me queda como docente entonces prepararme bien, sin importar qué tipo de grupo o exigencia yo voy a encontrar en mi clase. Entonces, lo que yo le doy son insinuaciones, aproximaciones. Por ahí vamos a tener también dificultades en el momento que cuando solamente del lado de conocimiento queremos profundizar, pero también hay otros eh, caracteres que tenemos que trabajar. Y justamente el tema de nuestra forma de ser, nuestra forma de responder, la comunicación en sí, todo eso son importantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no es porque nosotros estamos en educación superior, lo vamos a eh, descuidar la comunicación. Porque uno claramente puede definir los criterios de convivencia dentro de su clase. Más todavía cuando hablamos en términos de primer semestre o primer año en la universidad, sin olvidarnos lo que aquellos que hacen por primera vez o participan por primera vez en la educación superior son bachilleres, ¿verdad? O sea que son personas que han terminado el año anterior la secundaria y ahora está eh, postulándose como para encontrar también una solidez en cuanto a su proyecto académico. En esos casos, la labor del docente en la educación superior resulta imprescindible, resulta fundamental y nosotros podemos hacer que el estudiante se entusiasme o también podemos hacer lo contrario. Cuando nos iniciamos o cuando se inician estos postulantes a ser profesionales en algún momento, ¿verdad? Que esa es la idea justamente cuando iniciamos una carrera. A ver, otra persona que quiera tomar alguna pregunta y que quiera responder también. A ver, porque para esto no hay una respuesta así definida. Son puntos que podemos usar para emitir nuestro criterio en cuanto a opinión. A ver, Nelson, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Yo quiero tomar la pregunta número 6, que es ¿cuál es la finalidad de la enseñanza? Sí, Y creo yo que teniendo en cuenta el nivel en que estamos asumiendo en cuanto a la preparación que ya llevamos académicamente, que estamos saliendo de la universidad, porque yo soy egresado y también estoy estudiando ahora otra carrera de grado y me metí justamente en este tema de didáctica para poder complementar más mi formación, ¿verdad? Y creo yo que la finalidad en la enseñanza sería más bien la de crear hábitos y conductas funcionales que puedan permitir, por ejemplo, al estudiante desenvolverse de mejor manera en su entorno y así también poder crear hábitos que puedan ayudarle también a motivarse y a enseñar a otros. O sea, claro, esa es una concepción mía, ¿verdad? está muy bien. Está muy bien porque se habla mucho de las huellas o los impactos que nosotros también podemos dejar. Así como le había dicho, podemos ser grandes motivadores como también podemos ser grandes decepcionadores, ¿verdad? Porque hay mucho entusiasmo, mucha confianza en los docentes de educación superior. O sea que
se estila un poco como para que pueda superar lo que uno tuvo en la secundaria. Y siempre se trata de profundizar un poco más lo que uno sabe, porque con ese interés uno asiste a una educación superior. Eh, por todo lo que estamos diciendo, el fundamento o los fundamentos teóricos son muy importantes, porque para que yo pueda enseñar y con una solvencia como corresponde, y lo que uno dice tenga un carácter de consistencia, lo que quiere decir que es capaz de resistir cualquier tipo de refutaciones. Entonces, ahí uno defiende lo que significa su formación. Porque naturalmente cuando uno estudia una carrera, entonces tiene una formación. Y esa formación, cuando hablamos en términos didácticos, entonces es comunicable. O sea que el fundamento en sí, cuando uno solamente aspira a saber para su currículum, o en los documentos dice especialista o tiene formación específica en una carrera, entonces eso que no, cuando no se socializa, entonces no, en términos así académicos no tiene sentido. O sea que cuando uno se forma, entonces tiene la finalidad o la intención de mostrar, porque eso significa enseñanza, mostrar. Eh, cuando es comunicable, entonces sí, nosotros podemos hablar de términos o en términos de enseñanza. Ahora, por ejemplo, la pregunta 4, el tema de la buena enseñanza. A partir de esa posibilidad de un contenido que sea comunicable, entonces también estamos hablando de una posibilidad en cuanto a aprendizaje. Porque el ser humano justamente es un ser educable. O sea que la posibilidad de que nosotros seamos educados es una cuestión latente y también una cuestión manifiesta. Y cada situación va a ser diferente. Hay casos, por ejemplo, que el estudiante hace demasiado esfuerzo para aprender porque siente que recibe muy poco del docente. Que yo le hablaba del tema del entusiasmo, no solamente tiene que estar de parte del estudiante, sino también de parte del docente. Pero también el docente necesita una motivación, necesita como muchos dicen, un incentivo para que se pueda motivar. Lo mismo pasa con el estudiante. Entonces, muchos incluso desertan a partir del desencanto que pueda tenerlo, pero si hay una finalidad también así bien determinada, que uno puede decir, no, bueno, no importa mucho si me enseñan, yo tengo que también hacer investigación por mi cuenta, entonces ahí también es otro factor. Bueno, entonces esta pregunta ustedes pueden profundizar en su mente. No hace falta que compartan siempre con alguien, sino son cuestionamientos que puede aparecer en nuestro proceso de formación. Porque esa es la finalidad que estoy seguro que cuando ustedes se iban a iniciar en una carrera, si alguien le ha planteado, por ejemplo, en un momento dado, si a usted le gustaría ser docente, quizás iban a responder en forma negativa y categórica, ¿verdad? Pero en el tiempo que van formándose y cuando termina la carrera, o antes que termine la carrera, ya surge esta posibilidad, o como una alternativa de llevar adelante la tarea docente también como una opción. Porque muchos dicen la tarea docente es una cuestión de vocación, pero en el tiempo ustedes mismos son testigos también que han surgido las posibilidades en cuanto a esa orientación que uno puede desarrollar a partir de su formación. A ver, Fabio, adelante. Sí. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
No, antes de que pasara, nomás justamente quería comentar sobre dos preguntas, creo que están muy relacionadas. ¿En qué consiste la buena enseñanza y qué significa ser buen docente? Creo que están muy relacionadas. Sí, Y capaz podemos, o sea, puedo plantear a la vez que pregunto, ¿verdad? Comento una pregunta que es, eso dependería, creo que dependería un poco de el enfoque, justamente de los paradigmas. Hasta el momento pudimos comentar solamente dos, el conductista y el constructivista, ¿verdad? Eh, Desde la visión conductista sería un docente que, digamos, pueda dar todos los contenidos de forma íntegra, o sea, eh, digamos, como dice ese paradigma, ¿verdad? Es el docente es el que provee la información y el alumno es el que recibe la información. Pero desde el otro paradigma sería un buen docente es aquel que sabe cómo guiar al alumno a que ese alumno pueda construir su propio conocimiento, digamos, ¿verdad? Si no estoy mal entendiendo. está en lo correcto. El, sí, a eso me refería justamente cuando hablamos de que son dos momentos muy importantes, que es la didáctica y dentro del proceso también está la evaluación. Entonces, mejor que nadie, uno cuando se desempeña en una labor como la enseñanza, o la tarea de docente, sabe también cuáles son sus competencias, como también puede saber cuáles son sus limitaciones. Y hay veces que un escenario académico también puede ser eh, visto como una posibilidad de aprendizaje en forma cotidiana, en forma permanente. Porque esa condición de que nosotros somos capaces de autoevaluarnos en nuestra función diaria, entonces también eso puede permitir captar los patrones o la atención también de lo que el estudiante muchas veces con su actitud me puede comunicar. Porque no en todos los casos vamos a ser eh, correspondidos, por ejemplo, dentro de una teoría. Quizás no seamos ni conductistas ni constructivistas. Quizás queramos adoptarlo de una manera emergente también, que hay otra teoría. De, o quizás no tenga así un nombre propio, pero se basa en la intención de que el estudiante no pierda la esperanza de su docente o en su docente. Que, y eso también en la demostración así diaria nosotros podemos ir haciendo. La motivación, las ganas, la preparación de la clase, la planificación, pero es una cuestión de respeto a nuestros estudiantes. Cuando uno diseña, cuando un modelo de comunicación que a partir de una tercera clase ya se podía tranquilamente trabajar. Porque en principio uno no conoce todavía su grupo, pero en el tiempo, en un semestre o en un año, sí ya puede entender tranquilamente. Entonces, la razón de ser de fundamentos teóricos, entonces, es entender eh, de qué estamos hablando. O sea que nuestra formación en la educación superior ya tiene que superar el hecho de los conceptos, ¿verdad? O sea que si somos conceptistas o repetidores lo- los términos como para someter a un grupo de estudiantes a una ilusión eh, de un saberlo todo, entonces tampoco esa es nuestra función, de- sino tratar de encontrar una línea, un mecanismo de comunicación para que lo que uno desarrolla en cuanto a contenido, así también como ustedes dijeron, pueda ser útil en su desempeño cotidiano. Porque esa es la finalidad del... O sea que, caso contrario, tenemos que también buscar qué significa aprender. ¿Qué significa aprender?
Y hay procesos así naturales que todos seres humanos o todo ser humano tiene, así por el hecho de entender, por ejemplo. Porque la capacidad de entendimiento ya viene eh, al mismo tiempo también con el ser humano. Eso hay un paso más, por ejemplo, que podemos hablar de la comprensión. Una cosa es entender, otra cosa es comprender, otra cosa es interpretar. Y cuando cumplimos con ese proceso, entonces vamos a estar en condiciones de explicar. Así como en un pasaje de la filosofía, cuando le consultan a Aristóteles, ¿cómo yo puedo saber si alguien entiende? Y él responde, cuando tiene la capacidad para explicar. Entonces, cuando yo soy capaz de explicar, quiere decir que cumplo con todos los procesos anteriores, que es el hecho de entender, comprender, interpretar. Y un último paso sería la posibilidad de explicar. Porque cuando se explica, entonces ya se tiene en cuanto a investigación, ya es el último paso en cuanto a profundidad. Tenemos, por ejemplo, el exploratorio, el descriptivo, correlacional, y el nivel más profundo es el explicativo. Entonces, esa debe ser la intención nuestra cuando somos docentes. Y más todavía cuando somos docentes en educación superior. O sea que en todo momento yo me tengo que cuestionar no como para desvirtuar el esfuerzo que uno hace, sino simplemente que eh, la posibilidad de dar un paso más, siempre. O sea que voy a aprender de mi propio aprendizaje, más allá de lo que el constructivismo pueda señalar. Nosotros tenemos que ser capaces de entender que el error es una posibilidad. Yo, por ejemplo, si le pregunto a ustedes o le pido a ustedes que me elaboren un ensayo acerca de la visión del error de las diferentes teorías, eh, o tomamos solamente el conductismo y el constructivismo. Entonces, ¿cómo mira el error el conductismo y cómo mira el error el constructivismo? Y nosotros estamos en una época que tenemos que mirar el error como una posibilidad. Habrán escuchado cuando la gente, hasta en un contexto de, no sé, chiste o ironía, dice, o parafrasea a Sócrates cuando dice, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y si uno piensa en la profundidad de ese pensamiento, cuando él pone de manifiesto la ignorancia, ¿verdad? Como punto de partida. O sea que no pone la ignorancia como una excusa. Pone la ignorancia como punto de partida. ¿Qué significa eso? Que me doy cuenta que yo no sé. Pero eso pongo como un arranque del motor para que yo pueda conocer en profundidad. ¿Por qué? Porque los datos están en principio dispersos. Pero cuando hay una intención de aprender, entonces sí hay mecanismos suficientes para hacerlo. Y cuando uno aprende para sí, ese aprendizaje es comunicable. Y esa expresión de posibilidad, entonces es lo que nos permite a nosotros situarnos como docente en educación. Y en este caso, educación superior. ¿Por qué? Porque el conocimiento es comunicable. O sea que el fundamento más importante y los románticos dirían más maravilloso, entonces, es el hecho de que todo es comunicable. Lo más lindo del mundo, del cúmulo de conocimiento que uno, porque no es que uno guarda para sí, sino yo puedo compartir contigo mi conocimiento. También de todo habrá
en cuanto a lo académico. Aquello que sabe mucho y no quiere compartir, entiende que aplica el principio egoísta. Entonces, también puede tratar de fundamentar para qué quiere saber, si no quiere comunicar o si no quiere compartir. O hasta una especie de insinuación del que uno sabe más que el otro, y de repente uno puede también tener esa intención de comunicar, pero con un espíritu así solidario, pero el otro le mira como alguien soberbio. Entonces hay que buscar un punto medio en esto. Y tenemos que encontrar un equilibrio de que sí, el conocimiento en cuanto a su fundamentación teórica, entonces debe ser comunicable. Comunicable significa una posibilidad. Porque recuerden también que el ser humano es educable. Muchas veces somos muy educados, pero también hay que verlo quién define que somos educados. ¿Desde qué criterio o con qué criterio? O sea que nosotros cuando hablamos de fundamento teórico estamos hablando de una posibilidad de demostración. Un principio epistemológico que tiene que dar cuenta, rendir cuenta de lo que sabemos y los respaldos que también vamos a conseguir con eso, ¿verdad? En el texto vemos, por ejemplo, que el docente en su práctica pedagógica, la que realiza en múltiples contextos, enseña saberes, y en esa acción mediadora se produce un proceso reflexivo de reconstrucción de esa práctica. De manera consciente o inconsciente, elabora un conjunto de saberes que le permiten explicar en parte su labor profesional y este hecho, es decir, construir saberes como parte de su teoría personal. Es una referencia importante y útil cuando se estudian los problemas y tendencias de la formación docente. Porque primero uno no debe pensarlo en su perfil económico cuando quiere acumular títulos. Entonces, ahí sí ponemos también de manifiesto el principio ético. Entonces, un docente cuando se sigue formando, entonces tiene que ser con la finalidad de también seguir formando. O sea, en la medida que yo me formo, entonces también tengo la posibilidad de formar. Pero hay que tener en cuenta también que es un contrato. O sea que yo estoy dispuesto a enseñarte y vos estás dispuesto a aprender en un sentido, pero también estás dispuesto a enseñarme lo que vos sabes y te das cuenta que yo no sé. Porque ya terminó la época de que solamente el docente sabe. El estudiante sabe muchísimo y si tiene la posibilidad también de compartir, entonces en un proceso de clase, no solamente el docente aprende, también va a aprender los compañeros. Y no es porque participa más, sabe más, sino es una condición, es también una característica de algunos estudiantes que participan en clase. O sea que no son indicadores para decir porque participa sabe más. Porque hay muchos también que saben pero no participan. Pero el hecho de que yo no participe, convierto la situación de mi conocimiento en una cuestión incomunicable. ¿Por qué? Porque me estoy negando a comunicar. Cuando ustedes quieran opinar, entonces me avisan, me levantan la mano. Ahí, por ejemplo, este es un artículo también completo que ustedes quieren leer, van a leer, acá está el enlace. Y sigue diciendo esto, si alguien me quiere ayudar con la lectura, este es más corto. Y tratamos de participar también un poco más. A ver, ¿quién me ayuda con...? Te ayudo, profe. Adelante. Cuando se profundiza en el estudio del saber pedagógico y se coloca en el centro del debate el estatuto de la teoría pedagógica en cuanto a contextos, discursos y reglas de producción y uso, es necesario connotar
en el mismo término teoría, y en la historia del pensamiento occidental hay dos enfoques diferentes sobre ella. Bien, que también uno puede, así como le dije, en el texto completar. Bien, nosotros podemos dejar ahí, ¿verdad? Y muchos se van a quedarlo ahí, seguramente. Pero otro más curioso, demasiado va a querer saberlo, qué es, cuáles son esas dos teorías o enfoques que menciona Cars. Yo le pregunto a usted, ¿cómo yo voy a saberlo cuáles son esas dos teorías? Si no tenemos la siguiente diapositiva, por ejemplo. ¿Qué fórmula puedo aplicar? La investigación, La investigación. ¿Cuál es la pista que yo le dije recién? las citas del artículo, Sí. Y acá hay un enlace, ¿verdad? Entonces, eso por ejemplo en el estudiante en educación superior debe generar una curiosidad, que no es sinónimo de muy importante, pero no me puedo quedar en la intriga de no saber, por ejemplo, a qué se refiere este pequeño segmento. Entonces no puedo yo dormir esta noche sin saber a qué se refirió. ¿Se entiende? Entonces, pero eso también es un criterio que cada uno va a determinar. Si corresponde, no corresponde. Y cuando logramos que el estudiante despierte esa curiosidad interna que tiene, entonces esa es una función muy importante dentro de lo que nosotros al menos enseñamos el área de humanidades, por ejemplo, filosofía, investigación. Entonces, es como que uno se siente conforme con su tarea. Y más todavía cuando encuentran los grupos que en la siguiente clase hace comentarios al respecto, ¿verdad? Yo estoy hablando en un contexto también de semestre o una clase anual, eh, donde se vincula con lo que yo di hoy, de cómo terminó la clase, con la clase siguiente. Es muy importante hacer esa retroalimentación, hacer los planteamientos para que el estudiante pueda entender de manera sólida y profunda el contenido de una clase. Y quizás eso no pase por una repetición permanente, sino es una manera también de que yo me pueda preguntar, si yo fuese mi propio alumno, ¿entendería lo que yo mismo también estoy diciendo? ¿O me gustaría participar en la clase cuando yo veo o me veo a mí mismo como un docente? Porque todo tiene explicación. A modo de ejemplo le digo, cuando yo digo profesor a alguien, eso tiene una connotación demasiado significativa. ¿Qué significa si yo me lo digo a alguien profesor? Y levanto la mano, profesor, digo. Entonces, estoy diciendo, te autorizo que me enseñes. O sea que esto forma parte de mi reflexión, de mi análisis, porque algo tiene que significar lo que uno dice, lo que uno pronuncia. Y en cada palabra, en cada acción, entonces vamos a encontrar un significado. Eso es categórico. Y cuando le damos significado a nuestra acción, entonces caminamos cerca de lo que es el constructivismo. O sea que uno puede saber definir el conductismo, puede saber definir el constructivismo, pero cuando no tiene no quiero decir la palabra capacidad, pero la posibilidad, ¿no?, de hacer esa distinción en su práctica, o cuando una práctica o una teoría lo llama con contenido de la otra teoría, entonces eso sí es un problema. Encontramos eso en forma cotidiana. Por ejemplo, decimos, somos constructivistas,
pero somos fanáticos, por ejemplo, de que nuestros estudiantes estén sentados así, uno detrás de otro. Somos constructivistas, pero yo no permito que mis estudiantes hablen en clase. Entonces, la revisión del contenido teórico y la contrastación con mi práctica es también una tarea que tenemos que dedicarle un poco de tiempo. Va a ser muy importante porque eso va a permitir también al sujeto que enseña eh, la reflexión sobre su práctica y así como corresponde. Hay otra parte, entonces, que habla del saber pedagógico. Adelante, un voluntario y una voluntaria. Voy a leer. Adelante, Miguel. El saber pedagógico es una de las entidades reveladoras de la formación docente. Es necesario entonces profundizar sobre su estatuto desde los fundamentos teóricos, pues es una opción para coadyuvar en la elaboración de una teoría pedagógica que permita explicar el pensamiento y las actuaciones del docente. Perfecto. Eso también refuerza lo que nosotros ya venimos hablando yo no digo que no sea importante el conocimiento de las teorías, ¿no? Pero le puedo decir que es mucho más importante que cuando la práctica que uno tiene pueda relacionar con una, eh, con un fundamento, con un saber, en este caso pedagógico, porque así se refuerza mucho más también, y no solamente el que enseña se siente fortalecido, sino el que participa encuentra una secuenciación, ¿no?, en el contenido, y cuando existe una base teórica así bien explícita, evidentemente que el estudiante también se va a entusiasmar. Quizás no, nunca levante la mano, quizás nunca participe, pero eh, es casi categórico también que busque informaciones para profundizar su aproximación, porque en realidad somos de una aproximación. Nadie sabe todo, muchos pueden hacer un discurso sobre una corriente específica, una teoría específica, puede ser incluso muy repetitivo, pero si nosotros nos asociamos eso con la práctica, solamente nos quedamos en teórico, o si solamente aplicamos la práctica sin saber a qué teoría se aproxima, también puede ser un inconveniente muy importante. O sea que el inconveniente más importante ahí va a ser que yo no sepa explicar con fundamento la práctica que realizo en forma cotidiana. Entonces, ¿en qué te basas? ¿Es una teoría propia? ¿Es una situación que tomaste de alguna fuente? Y al mismo tiempo yo debo de pensar también en la finalidad de mi práctica. Eso no es porque ustedes, para que tengan miedo. Tengo entendido que ustedes se están iniciando en este proceso de didáctica universitaria. Y entiendo también que cuando uno tiene la posibilidad de matricularse en didáctica universitaria, es como que siente un orgullo, eh, por supuesto interno, ¿verdad? Que le permite elevar también el nivel de su autoestima, ¿no?, en la posibilidad de las competencias que va a permitir también esta especialización. Entonces eso es importante sentirse eh, de esa manera. Entonces los docentes desde su práctica y reflexiones también generan teorías que pueden contribuir con la constitución de una base de conocimiento, lo que yo le decía recién. Y este proceso representa un referente importante cuando se elaboran los programas de formación, y reconocer esta contribución del docente en el conocimiento y mejora de los asuntos educativos es fundamental. No solo por ser constructores de teoría, sino porque construyen y reconstruyen su práctica pedagógica. Y eso no hace falta que uno enseñe filosofía a partir de la
la base teórica en cuanto a conocimiento que le permite a ustedes tener según la formación específica, entonces también podemos gestionar en un momento dado la reflexión. Eso es fundamental. A ver, ¿alguna reflexión al respecto? Fabio. Sí, la verdad es que siento que diste en el clavo, profe. Eh, no sé si voy a hablar solamente por mí o por algún otro compañero o compañera más, pero sí, exactamente. eh, Siento que estaba describiendo una situación con la cual me identifico, ¿verdad? Que hace poquito nomás o sea, egresé de la carrera de letras Sí. y doy clases desde hace un tiempito ya, pero tengo esa inseguridad constante, ¿verdad? Bueno, siento que estoy repitiendo nomás los patrones que ya aprendí, ya sea desde el colegio, mismo en la facultad, viendo a los profesores, pero yo no podría decir, estoy aplicando este paradigma, esta escuela de pedagogía, sino que simplemente estoy explicando, o sea, siento que estoy explicando lo que sé y evaluando cómo se puede, ¿verdad? O sea, cómo mejor me sale del ingenio nada más, Claro. pero no a partir de una base sólida o estructurada o sistematizada justamente de una teoría. Ujú. Entonces, por eso estoy acá. Y está muy bien porque eso justifica justamente lo que estamos viendo acá en pantalla. Porque el docente también puede revelarse en ese aspecto. De, yo no estoy de acuerdo, podría decir uno, en cuanto a la aplicación del principio de autoridad, por decirlo de alguna manera, y teorizar también. Porque también lo que está en los libros son personas que se han iniciado así como nosotros, pero han dejado también así de manera que uno puede considerar desde su visión eh, referencial como también preferencial, porque muchas veces nos parecemos mucho a lo que leemos, ¿verdad? Eh, si uno lee solamente Platón, quizás sea muy platónico. Si lee también Aristóteles, va a ser muy aristotélico. Si leemos solamente el conductismo, quizás seamos conductistas o seamos un disidente. O si somos lector del constructivismo, como también escribió alguien ahí, el empirismo, o sea que todo lo ismo tiene algo del otro. Eh, lo que no tenemos que convertirnos nosotros en fanáticos, eso sí. Eh, Revisar la mayor cantidad posible de ismos y adoptar una manera de ser también que pueda eso de alguna manera eh, fundamentar nuestra tarea cotidiana. Porque tenemos que identificarnos con una práctica. Que los estudiantes, cuando en su comentario digan algunas características de nuestra labor. Y ese hecho de sentirnos en deuda todavía es importante. Porque cuando yo me imagino que soy extraordinario y ya no hay nada que revisar, entonces sí, ese puede ser un problema. Entonces, no sé si se llama humildad, pero yo creo que el ser humano aprende en todo momento, en toda situación, cuando da esa condición de apertura y se convence también que sí un estudiante le puede enseñar. Lo que hay que saber administrar el sistema de comunicación. Y estamos en proceso. Yo creo que todos estamos en proceso. En una formación así. Bueno, como yo no tengo todavía así a la vista la posibilidad de asignarle tarea a ustedes, todo lo que compartimos guarda relación también con lo que yo les voy a solicitar. Entonces, a partir de un mecanismo de comunicación, seguramente vamos a establecer
No sé si usted tiene acceso a la plataforma ya de forma completa o hay todavía personas que tienen esa dificultad. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Mónica Ábalos le saluda. Sí, En mi caso, por ejemplo, yo no tengo todavía a la fecha usuario, no tengo acceso a la plataforma, por lo tanto tengo también esa dificultad. Ya se entregó ya una tarea, dos tareas se entregaron que yo no puedo entregar. No estoy teniendo respuesta, no tengo retorno de los mensajes, fui insistente, ¿verdad? Inclusive en todo este feriado y fuera del horario laboral, como para tratar de ver la forma de que me asistan y hasta la fecha, profe, no tengo retorno y en ese caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo no sé si hay otros compañeros que están en mi misma situación, ¿verdad? sí. Y Yo, entonces ver la posibilidad de tener esa reconsideración de repente en cuanto a la fecha de entrega. sí, no sé, yo al menos le quiero darle tranquilidad. De mi parte no habría ningún inconveniente. Sí, El, igual también un docente puede tener dificultad de ingreso en cuanto a asignación de tareas. Entonces, yo al menos no tengo todavía ninguna tarea ahora, pero apenas tenga la posibilidad también de incursionar, le daré aviso. Tiene que haber un delegado o delegada seguramente en su grupo que se comunica con el docente. Y lo que hoy estamos conversando y algunas pistas que yo le voy a dar van a usar para su tarea de proceso. El- entiendo. Esta pantalla que ahora estoy presentando vamos a usar para una tarea corta. De, de momento yo no le voy a decir hasta tal fecha va a estar habilitada. Y vamos a darle oportunidad a la gente que tenga la dificultad. Y una tarea Gracias, profe. 2 vamos a usar un cuestionario que también voy a compartir dos artículos así breves que ustedes van a leer en ese tiempo. De lo que tiene acceso a la plataforma puede hacer la descarga y compartir en el grupo de WhatsApp con los compañeros, ¿verdad? Por lo menos para que ustedes tengan esa lectura ya de momento y en el momento que se les solicite, entonces rendir cuentas así de un control de lectura más bien, porque no es una cuestión que vamos a aprender de memoria, para que puedas completar. Sí, Así que de mi parte al menos yo le pido a ustedes que no se preocupen porque vamos a gestionar las oportunidades para que ustedes puedan cumplir con su compromiso de proceso gracias, profe. sin ningún inconveniente. Nos quedan todavía, o sea, en realidad es un módulo muy corto. Ustedes comenzaron el lunes anterior, continuamos hoy martes y este se cierra el siguiente martes. El siguiente martes entonces va a ser ya la fecha del llamado 1 y después de 15 días se rinde el llamado 2. También es importante que ustedes entiendan que no hay diferencia entre la evaluación del llamado 1 y llamado 2, solamente que aparecen en planillas diferentes. No es porque ustedes se aplazaron, pues lo pasan a rendir después de 15 días, sino son modalidades de evaluación también que se tienen en este proceso de didáctica superior universitaria. A ver, Miguel. Sí, doctor, tengo entendido que algunos compañeros no están contando con el usuario, entonces yo creo que la figura de delegado es muy importante. Yo creo que debemos aprovechar esta llamada que estamos la mayoría ya para organizarnos así, para agilizar eso. Pero ustedes disponen del grupo de WhatsApp Tenemos ahí un grupo, sí. y ahí lo que uno valiente puede ofrecerse y ya. Perdón, voy a interrumpir un rato. Sí, Miguel, compañero, el grupo que tenemos ahí fue el grupo hecho por el coordinador de posgrado. Yo creo que lo que estamos ahora en esta llamada, tenemos que hacer otro grupo y debatir ahí. ¿Sabes por qué te digo? Nosotros le llenamos de mensajes muchas veces y lee el coordinador. Y como parece que se satura y no nos da bola, porque muchas veces tiramos nuestros plagueos ahí, pero no nos tiramos de una manera organizada. Y él no puede así muchas veces con tantas consultas, o sea, a mi parecer. Entonces vamos a crear un grupo aparte donde nosotros vamos a debatir ahí y elijamos un delegado y ese delegado se comunique con él así de forma
como más tranquila. Igualmente, bueno, tenemos que hablar. Y yo creo que ahora es Miguel, tipo, como vos decís, en esta llamada, todos los que estamos presentes, que digamos, sí, vamos a elegir un delegado, sí, vamos a hacer esto, y mandemos el link del nuevo grupo de WhatsApp ahora, después de la clase, al grupo este que estamos todos. Y entremos lo que estamos en esta llamada, porque la vez pasada en clase estuvimos esta misma cantidad nomás de compañeros. O sea, y en el grupo estamos 45, por ejemplo, y difícil poder llegar a un acuerdo así. Me parece súper bien. Doctor, una última consulta. ¿Los exámenes tienen una modalidad o es variado? Selección múltiple, completar. Sí, tiene también variedad. En mi caso es un cuestionario breve que yo le voy a facilitar ya en estos días los documentos que vamos a utilizar, considerando que el mismo día o al día siguiente de la clase final ya es llamado uno. Entonces, en estos días ya le voy a hacer conocer también qué contenido vamos a usar para ese cierre. Muchas gracias. Y ahora van a ver también solamente de este documento yo quiero decir que la didáctica, eh, no lo podemos decir todavía su definición clásica que es el arte de enseñar. Entonces uno puede pensar, si el enseñar es un arte, eh, podemos también pensarlo, qué rasgos debe de tener el arte. O sea que, ¿por qué se considera que la enseñanza es un arte? Y no es porque uno enseña en educación superior, uno tiene que ya perder también ese contacto con sus estudiantes. Es muy importante esa comunicación que en todo proceso debemos de mantener. Una comunicación clara, una comunicación sencilla, así, una comunicación abierta, sin negar una respuesta al estudiante, estudiar su contexto, cada caso va a ser diferente. Si bien ahí ya no se llama a los padres no, para quejarse, sino se hacen lo que se llaman eh, contrato, el contrato académico, ¿verdad? Entre docente y estudiante. También en la tarea le va a pedir lo que significa unidad didáctica, que ustedes van a encontrar acá. Este es un texto de 2 páginas nada más. Es simplemente para hacer una retroalimentación ligera. No tiene nada de profundización, pero le va a servir también para fijar algunos conceptos como la misma didáctica, la unidad didáctica, el origen de la palabra didáctica, que viene de la palabra didactique, que justamente significa enseñar. Entonces, ese arte que cada uno tiene para poder llegar también a sus estudiantes. También hay conceptos así como el acto didáctico, que contiene elementos fundamentales como el docente o profesor, el discente o estudiante y el contexto social del aprendizaje, como también podríamos traducir el currículum con programa de estudios, que también ustedes van a tener su módulo sobre base teórica del currículum, donde van a aprender sobre esos elementos que tiene así como objetivos, contenidos, metodología y evaluación. O sea que es un documento breve, como le digo. Eh, y estos dos que voy a mostrar ahora son los que ustedes van a usar para su cuestionario. Este es uno de los artículos. En cuanto a su desarrollo, tiene 11 páginas. Eso es lo que ustedes lo van a descargar y van a compartir con sus compañeros también para ganar tiempo. Y se va a habilitar la tarea cuando estén la mayoría. Yo me voy a informar a partir del coordinador. Entre jueves, viernes, sábado, hasta el lunes estaría disponible la tarea cuando ustedes tengan acceso y que puedan realizar sin ningún inconveniente. Entonces, una sugerencia que yo le voy a dar, si bien es un control de lectura, es importante que ustedes atiendan, miren de nuevo lo que se plantea.
Por ejemplo, acá yo digo, en términos históricos, no siempre ha existido una reflexión sistemática en torno a la enseñanza. En el falso verdadero yo puedo poner o le puedo borrar esta expresión no. Y digo, en términos históricos, siempre ha existido una reflexión sistemática. Lo que cambia completamente el sentido, porque una negación que se convierte en afirmación es otra cosa. Entonces, muchas veces uno se apresura y le suena así conocido el fragmento que el docente utiliza para hacer su falso verdadero, porque el falso verdadero tiene que tener también cierta dificultad. En ese caso, la única dificultad que se van a encontrar es la atención. La atención. O sea que una cosa es leer una vez, dos veces, tres veces, entonces fácilmente uno ya recuerda, aunque puede buscar otra vez el sector donde dice lo que aparece en falso verdadero, porque tendrán una hora de tiempo para terminar y solamente son 20 ítems, ¿verdad? Es marcar respuesta. Esta ocasión solamente va a ser falso verdadero. En el examen final quizás se agregue opción múltiple, que también va a ser control de lectura, porque no hay tiempo, por ejemplo, para ustedes para profundización. Esa sería la naturaleza, pero muchas veces van a usar un poquito también su reflexión, su razonamiento para responder, pero más bien es control de lectura. A ver, Fabio. Sí, nada más, una cuestión, digamos, bibliográfica. Te quería consultar. Viste que se habla mucho de Paulo Freire. No sé si en el entorno académico, pero sí escucho mucho a nivel lo que es pedagogía. Sí, Y quería preguntarte si es una lectura que se recomienda, o sea, que nos suma. claro que sí. O sea, es importante entender también, así como te había dicho, la finalidad, porque si nosotros lo planteamos la enseñanza como una situación emancipadora, porque esa es la palabra que utiliza mucho él, por ejemplo, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la libertad. Entonces, la educación de alguna manera, cuando sea tal, porque tampoco podemos decirlo educación a cualquier situación, también va a ser importante redefinir ese concepto tan importante como la educación. Entonces, él tiene que liberar al ser humano. Y nuevamente, entonces uno se pregunta, pero ¿qué significa liberar? ¿Qué significa que yo me alcance el grado de emancipación, el grado de autonomía, que también se llama así una obra que ustedes conocen seguro, Pedagogía de la Autonomía? Y la tendencia así, justamente del desprenderse del yugo, que podría estar en la misma definición de educación. O sea que la esclavitud académica en ese caso viene a ser como que yo no me quiero desprender de lo que hago siempre. Repetir, 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 ¿verdad? Entonces, esa es una forma también autoritaria de ejercer la pedagogía en cuanto a su proceso. Está muy bien. Entonces, usted tiene que leer esto en forma también calmada, identifiquen los patrones. No, el cuestionario no tiene ninguna dificultad, pues lo que no esté en forma directa o no esté directamente relacionada con el texto, estos dos textos. Por ejemplo, acá, la didáctica magna de convenio representa la primera gran obra sistemática de un tratado pedagógico. Y si así mismo ustedes encuentran el falso verdadero, quiere decir que es verdadero. Pero vuelven a leer entonces y van a encontrar, por ejemplo, cosas diferentes que contradice esto, entonces ya ustedes saben que va a ser falso. Este es uno. Y el otro, solamente la primera parte, orientaciones conceptuales para la enseñanza y la evaluación en formación profesional. O sea, la base teórica de la primera parte.
comenzaría desde acá, más o menos, cuando plantea qué significa enseñar. Acá hay una definición, se puede definir la enseñanza como una actividad. Yo podía poner acá inintencional, ahí ya cambia todito. Y el que se apura ya marca como positivo y no corresponde. Entonces, la relectura es importante para la fijación de las ideas, así también más significativa. Enseñar y aprender. Acá la función de enseñar cobra sentido en relación con el aprender. Yo podía eso cambiar directamente, le puedo poner acá la función de aprender cobra sentido en relación con el enseñar. Súper bien, suena igual. Y si uno no lee bien, no revisa, entonces va a marcar como verdadero y se va a equivocar. O sea que la respuesta es automática. Ustedes, otro punto que tienen que saber es que cuando termina el periodo del cuestionario recién van a poder ver su resultado. Vamos a suponer que yo ponga hasta el lunes 10 de marzo, 23 horas, hasta ahí pueden rendir con todo el cuestionario. Entonces, a partir de 23.1 recién ustedes podrán ver su calificación. Que también es una información importante para que no se desesperen porque no les sale el puntaje. Y estos puntos que ustedes también van a poder encontrar como muy importantes, componentes de la situación de enseñanza, la triada, como se dice, el docente, el alumno y saberes, dentro de un contexto también que cobra su valor, que es muy, muy importante. Y todo eso, entonces, cuestión de revisar cuando tengan la posibilidad, entonces, la plataforma, y si los compañeros también le adelantan algunos contenidos para ir ya leyendo, va a ser también significativo. Y es lo que yo preparé para compartir con ustedes en esta experiencia, ya como un punto intermedio, porque nosotros vamos a conectarnos el lunes. Yo le voy a actualizar el enlace para que podamos tener la clase el lunes 10. Y ver también nuestra condición, por ejemplo, si hace falta un refuerzo para el siguiente día, entonces martes. Si no, de no ser así, quedaría solamente ya para la prueba del llamado 1. ¿Está bien? Espectacular, doctor. Le agradezco mucho la atención respetuosa y entonces nos reencontraremos el siguiente lunes. Y también estar atento ante la situación de la plataforma. Cuando yo esté muy seguro que ustedes ya están dentro de la misma, vamos a proponer los trabajos de proceso. Que también tienen que saber que los trabajos de proceso tienen una ponderada de 40% y el resultado, o sea, el producto va a tener un valor de 60%. Ejemplo, si ustedes sacan 4, por ejemplo, en su proceso, eso se convierte en decimal, se multiplica por 40%. 4 por 4, 16. Entonces, 1,6. 1,6 a la espera del resultado del examen final. Vamos a ser optimistas y sacan 5 en su examen final. Se multiplica por 60%. Y ahí entonces tienen una ponderada de 3. Se suman el proceso 1,6, el resultado 3. Entonces son 4,6, que equivale a una calificación 5. Para que se den cuenta también que es muy fácil sacar 5. Cuestión de disciplina, proceso, acompañamiento, lectura, no apurarse para responder, volver a leer y ahí ya aseguramos un punto muy, muy importante. Bueno, de mi parte entonces es todo, le agradezco mucho y que sigan bien en esta jornada que queda todavía
un trecho importante. Disculpe, profesor, quería hacer una consulta. Sí, Elida, adelante. Yo, por ejemplo, independientemente la tarea la hago a puño para poder entregarla en la plataforma. No hago con vía Word. No sé si había algún inconveniente en eso. En este caso, también importante la pregunta, porque se completa en línea la tarea 1. En línea, o sea que ustedes por ejemplo, van hasta el final de la tarea, ahí le va a pedir que completen. Y cuando completan todo ahí en línea, entonces entregar. No se sube ningún archivo. Y el otro, o la otra tarea, es completar un cuestionario. Entra en el cuestionario. Es también importante saber que un solo acceso, o sea, una sola oportunidad tendrán. Cuando estén bien seguros, entonces entran a completar. Y van a cumplir con el objetivo. Solamente de 20 puntos el segundo, que es un poquito más largo, que requiere de la lectura de esos dos últimos documentos que les mostré. Y el primero, vamos a usar el documento didáctica. A esta altura ustedes ya tendrán también, cuando formen su grupo de WhatsApp, ahí van a poder compartir ya lo que tienen acceso así con los compañeros. Y otra cosa también, que la clase está grabada. Si por ahí alguien no pudo entrar, entonces puede ver. O si alguien no pudo completar su comprensión, también lo puede realizar sin ningún problema. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Y nos reencontramos entonces el lunes. Gracias a todos y que sigan bien. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Buena clase. Gracias. Gracias, gracias.